Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Desde este lugar les mandamos un fuerte abrazo. Queremos decirles que les extrañamos mucho estar junto con la congregación aquí en la iglesia, en este recinto, pero no extrañamos la presencia de Dios porque el Señor está con nosotros en todo momento. Y inclusive esta mañana que vamos a adorar a Dios, el Señor está aquí con nosotros, está ahí con ustedes en cada una de las casas. Y quiero leerles algo que dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo número 6 comienza diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta mañana vamos a adorar a Dios, estaremos después escuchando la palabra del Señor y quizás para nosotros es algo diferente y difícil hacerlo de esta manera, pero la pregunta es: ¿usted cree? ¿Usted cree que el Señor está ahí? ¿Usted cree que el Señor está manifestándose también aún por medio de esta grabación? Claro que sí. Yo creo que todos tenemos esa fe. Y en esta mañana yo le invito a que nos acerquemos delante del trono de Dios para adorarle con esta fe, con esta emoción, con este entusiasmo de saber que el Señor está moviéndose aún a través de estas ondas de transmisión. Quiero invitarle a que ahí donde usted está, vamos a orar juntos y vamos a poner en manos de Dios este servicio. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, y creemos que tú estás en medio de nosotros. Señor, creemos que para ti no hay límites de tiempo, de espacio. Señor, tú no eres un ser limitado por esas cuestiones que a nosotros como seres humanos nos limitan. Sabemos que tú estás, Señor, en medio de tu iglesia, Señor, y que sin importar lo que estemos atravesando, Señor, sin importar que tal vez estemos algunos desanimados o quizás tristes, Señor, por la situación, en esta mañana podemos confiar que tu Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos y para darnos una fe renovada, una fe restaurada y una fe capaz de creer en lo imposible, aún en las cosas que no podemos ver, Señor, y que para nosotros es difícil de comprender. Señor, en esta mañana nosotros creemos y confiamos, Señor, que tú estás obrando, Señor, en toda situación. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y queremos adorarte, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios real. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios real, que vives y reinas por todos los siglos. Vamos a cantarle al Señor. Y hay cosas que pero esto
te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así es nuestro Dios, milagroso, y abres camino donde no lo hay. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Y hoy podemos decir, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás. Vamos, y lo confesa mañana. Y aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Jesús, así eres tú, Señor. Hoy creemos, Señor, que aunque no podemos verlo, tú estás obrando, Señor. Tú estás haciendo algo nuevo. Señor, creemos, Señor, que tu mano se está moviendo para mirar, para aquellos que creen en ti, aunque no puedan verlo, aunque no podamos verlo. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Si tú lo crees, cántalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando, y aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Jesús, así eres tú. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Aleluya.
Muy buenos días, amados amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús. Hoy domingo 24 nos damos cita una vez más en Iglesia en Casa. Es una bendición poder estar con ustedes a través de este medio, y a todos nuestros amigos, hermanos, familias que nos ven en diferentes lugares, les damos la bienvenida. Gracias a Dios por este buen tiempo. Es una gran bendición poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Quiero invitarle esta hermosa mañana que esté cómodo ahí en casa, enfrente sin duda de ahí, quizás de la mesa, en la sala. Tome su Biblia y vamos a ir a algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Quiero hablarte en esta hermosa mañana acerca de los tiempos o de los días que sin duda como cristianos, hermano, conforme a las Sagradas Escrituras debemos nosotros de pasar. Quiero hablarte en este tiempo de como cristianos que tendremos tiempos o días complicados. Pero antes de leer las Sagradas Escrituras e ir al tema, quiero invitarle que incline su rostro y vamos a orar al Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por estos tiempos, quizás para muchos, Señor, complicados, difíciles, tiempos tal vez para alguien o días malos. Pero Padre, gracias por la palabra, porque tu palabra, Señor, nos alienta, nos anima a pesar de estos tiempos complicados. También, Señor, te damos gracias por la vida que nos prestas este domingo hermoso, glorioso, donde estamos listos para escudriñar las Sagradas Escrituras. Pedimos, Señor, por aquellos que están mirando estos videos, que la misma palabra haga rema en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarle por favor que tome su Biblia y tome ahí nota. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 14 al 17. Vamos a leer. Dice así en el nombre de Jesús. Lea conmigo ahí en su pantalla. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Me encanta a mí el versículo 16 y quiero que nos ocupemos en el estudio de esto. Dice la Biblia: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. Todo cristiano, amado amigo y hermano, va a tener días malos, complicados, tarde o temprano, sin importar lo consagrado que seamos. De hecho, creo que mientras más consagrados seamos, más dolorosos y angustiados serán muchos de nuestros días aquí en la tierra. Afortunadamente, la mayoría de los cristianos saben que Jesús no es solo un salvador para los buenos tiempos. Jesucristo, nuestro hermano mayor, Él está con nosotros no solamente cuando las cosas van bien, sino que también cuando tenemos esos días complicados o días malos. Cuando nos azotan los días malos, el que no desaparezcan, hermano, dentro de nuestra vida, nos tienen que hacer en nosotros más fuertes. Además, nosotros, hermano, debemos saber que Jesucristo siempre está con nosotros y nos cuida a través de todos los tiempos, de todas las épocas. En Jesucristo, nosotros, hermano, tenemos que saber que Él se interesa por todos nuestros sentimientos durante los tiempos complicados, los días malos. Vamos a estar mirando las Sagradas Escrituras.
El apóstol Pablo se refiere a esto cuando escribe la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 7. Dice las Sagradas Escrituras así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Dice las Sagradas Escrituras que nosotros, hermanos, tenemos que entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Imagínate conmigo, por favor. El tesoro al que Pablo se refiere es el conocimiento y la presencia de Jesucristo dentro de nuestras vidas. Él dijo esta expresión: y tenemos este tesoro precioso en nuestros cuerpos. Sin embargo, la palabra griega que usa Pablo para terrenal es barro frágil, queriendo decir débil, de fácil rompimiento y de fácil tentación. De esa manera usted y yo somos. Él está diciendo: si tenemos la presencia de Jesús en nosotros, pero nuestros cuerpos son débiles, fácil de caer en tentación y de ser quebrantados, el hecho es que todos padecemos de lo que la Biblia llama flaquezas. Para muchos cristianos, una flaqueza común en la vida es la fragilidad con que estamos hechos. Es una fragilidad física y a veces, hermano, esto se manifiesta en nuestra salud. Pablo habla de las frecuentes enfermedades de Timoteo. Allá en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23 dice las Sagradas Escrituras: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La palabra flaqueza en griego, como se usa aquí, significa enfermizo, sin fuerzas, débil en cuerpo o mente. Sin embargo, amado hermano, hay otras flaquezas además de las físicas, y son tan difíciles a veces de manejar como las físicas. En mi opinión, las flaquezas de la mente son las más comunes. Y quiero hablar un poquito de esto. No estoy hablando de enfermedades de la mente, pero sí de aquellos momentos que sin explicación alguna nuestros sentimientos nos traicionan y juegan con los pensamientos nuestros. Déjame explicarte esto. Es posible que te acuestes contento y lleno de alegría, y sin embargo, al despertarte al otro día, te levantes con una nube de tristeza sobre tu cabeza. Todo el día te sientes abatido por tu estado mental. No sabes de dónde vino, pero esa situación difícil en tu vida sigue en ti y no se disipa, no se mueve. Quizás la culpa, el miedo y la ansiedad son todas aquellas flaquezas que vienen a nuestra mente. Esas cosas te pueden perseguir por tu pasado o por algún pecado que aún tienen nuestras vidas, y no puede ser evitado para que esas flaquezas, hermano, afecten tus sentimientos. Ahora bien, tú puedes decir que no vives por tus sentimientos, pero en realidad sí lo hacemos muchos. Por ejemplo, quizás no puedas olvidar unas palabras sucias o groseras que alguien te dijo algunos días atrás. O puedes estar batallando constantemente contra sentimientos de influencia o rechazo. Sin duda, es importante que nosotros, hermano, sepamos que estos sentimientos tienen efectos directos en la manera en que nosotros vivimos. Para muchos, el Día de las Madres o el Día del Padre o algún día de celebración es uno de aquellos días difíciles del tiempo en el año. Es posible que sus padres no le brindan mucho amor, o que fueron alcohólicos,
o simplemente no estuvieron presentes en algún acontecimiento, en alguna celebración dentro de la vida. Muchas personas no se pueden acordar de haber pasado un buen día con su padre o su madre. Y asimismo el día de acción de gracias, quizás que llegue a la celebración, serán tal vez tiempos difíciles para muchos. La única respuesta que recibo es que cuando de las palabras de Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Es necesario que nosotros, hermano, entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Todo el poder reside en Dios, incluyendo el poder de saber la verdad y mantener una vida piadosa. Este gran tesoro está en vasos de barro, aleluya, dentro de ti, dentro de mí, de manera que toda la gloria sea para Jesucristo, aleluya. El experimentar días malos o complicados en nuestras vidas, hermano, no significa una falta de espiritualidad. Si tu día malo consiste en un ataque satánico contra tu fe, quizás puede ser que seas tentado a creer que no eres espiritual por ser objeto del ataque del mismo demonio. Sin embargo, no hay nada más lejos de la verdad. Supe de un joven que no tenía idea de dónde venían esa sensación de dudas, como a muchos les pasa, y estaba en estado de espanto y herido por los terribles pensamientos que entraron a su mente. Este joven, él confesó: ya no siento la presencia de Dios y ahora no puedo dejar de dudar de su existencia. ¿Qué voy a hacer?, dijo este muchacho. Ya no quiero abrigar estos terribles pensamientos dentro de mi vida. No tengas miedo, ni te desesperes. Este es un viejo truco del mismo demonio. Al enemigo le gusta hacer esto con los nuevos creyentes que son preciosos delante del Señor. En estos momentos, Él está infiltrando estos pensamientos en tu mente para tratar de minar tu fe. Sábelo bien, el diablo, él quiere que caigas en esta trampa. En estos tiempos complicados, en estos días malos, es necesario, hermano, que tú y yo podamos estar pasando por este tipo de pruebas. Y debes saber, tú eres un ser espiritual, aunque seas objeto de estos ataques del mismo enemigo. Aún eres un hijo del Padre Celestial y Él no te dejará luchando solo. Él enviará al Espíritu Santo para ahuyentar todas tus dudas. Por lo tanto, yo quiero invitarte, hermano, no trates de discutir con el diablo acerca de los tiempos en que vivimos. A él no le puedes probar nada. Por el contrario, cuando venga el próximo ataque en tu vida, yo te quiero invitar como cristianos: corre a tu Padre Celestial. Entonces, quédate quieto, ten paciencia y espera en Él. Aleluya. Aún mira, el apóstol Pablo, el piadoso Pablo, tuvo días complicados. Allá en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 5 nos enseña que él, hermano, tuvo situaciones complicadas. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. 2 de Corintios 7, 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera
conflictos de dentro, temores. Este hombre piadoso confesó que su hombre interior estaba plagado no solo por un temor, sino que por muchos temores. Ciertamente, Pablo no era un superhumano. Él estaba sujeto a las mismas emociones humanas que todos nosotros enfrentamos cotidianamente. En una ocasión, todos los creyentes de Asia se habían vuelto en su contra, en contra del apóstol, aquellos por los cuales él había dado su sangre. Él escribe en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Dice así las Sagradas Escrituras: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amados más sean amados menos. Si Pablo tuvo días terribles o complicados, pero que nunca cedió a las emociones y tentaciones que le acompañaban, él mismo testificó en su peor momento. Y en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 4 dice las Sagradas Escrituras: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Sobreabundo, dice el Pablo, de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces añade en el versículo 6 el apóstol Pablo: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Aleluya. ¿Estás pasando por un mal tiempo, un día malo, una mala semana, un periodo de desaliento? Hoy que estamos viviendo esta situación de pandemia, muchos quizás enfermos, lastimados de la garganta, lastimados en los cambios de temperatura, en nuestros climas. Sin duda que nuestros cuerpos se van a enfermar. Pero hermano, yo quiero invitarte que te animes. Yo quiero invitarte que entiendas, hermano, que el propósito de Dios es que tú y yo podamos reaccionar a las pruebas que vienen a nuestra vida. ¿Acaso, hermano, nosotros podemos entender que todo esto es un castigo? Sin duda que no, porque nuestro Dios siempre tiene propósitos para nuestras vidas. Pablo declara: el Señor nunca ha estado tan cerca de ti y tan dispuesto a ayudarte cuando estás decaído y herido. Esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4. Lo dice de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aleluya. La palabra griega para consolación que el apóstol Pablo está usando aquí es llamamiento cercano. Qué cosa tan más maravillosa. Cuando experimentamos días malos, nuestro Padre Celestial se aprovecha de ellos para acercarse más a nosotros, a ti, a mí. Aunque los días malos son inevitables, estos deben ser menos y no tan perturbadores a medida que nosotros vayamos creyendo en el conocimiento de quienes somos en Cristo Jesús. A medida que continuamos en el caminar con el Señor, nuestros días malos
deben ser menos intensos. Y debemos darnos cuenta en nuestros tiempos malos que tenemos todos los recursos necesarios para combatir con el mismo enemigo. Creo que muchas veces nuestros días malos a menudo son para llevarnos a la madurez y sacarnos de las ataduras que nosotros a veces tenemos como niños espirituales. Piénsalo bien. La mayoría de nuestros días malos son causados por nuestras reacciones infantiles hacia las situaciones de la vida. Y considera cómo los niños reaccionan en la vida. En un minuto, un niño está riendo y al otro está gritando. Hacen pucheros. Son un puñado de temores, son heridos con facilidad y lloran a veces demasiado. Tienen una medida corta de atención y existen recompensas al instante. Pero a pesar de esto, los padres piadosos aman y alientan a sus hijos a través de todas las experiencias de la vida. Ningún enojo, ninguna rabieta hace que un padre amoroso niegue o rechace a su hijo. De igual manera, como cristianos, algunas veces hacemos pucheros o tenemos rabietas carnales cuando enfrentamos días o tiempos complicados en nuestra vida. Y exclamamos, ¿está bien? Dios, si esa es la manera que me vas a tratar, si tú vas a seguir permitiendo que me pasen cosas malas, entonces, ¿por qué tengo que seguir orando? Mira algo, hermano. Sin embargo, nuestro Padre Celestial sigue amándonos y confortándonos a pesar de nuestros enojos, nuestras cargas. Gracias a Dios porque nuestro Dios siempre tiene un gran deseo en medio de nuestras pruebas. Y es necesario, hermano, que nosotros echemos de mano del conocimiento de quiénes somos y qué poseemos como los hijos del Señor que somos. Él sabe perfectamente que cuando somos sacudidos por el viento y las olas de nuestras emociones, nos olvidamos que somos sus hijos y comenzamos en muchas ocasiones a vivir debajo de nuestros privilegios. Recuerda, somos hijos de Dios. Y el Señor tiene propósitos tan hermosos y lindos para nosotros como sus hijos. Vamos a ver lo que el Señor nos enseña. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice las Sagradas Escrituras así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Pablo está haciendo referencia a las costumbres romanas de esos días. Dice, un niño podía ser adoptado por un hombre rico y entonces ponerlo bajo un tutor hasta que cumpliesen los 8 años. Entonces, de los 8 años hasta los 25, estaría bajo la autoridad de un guardián. Durante esos años, el niño era heredero de la fortuna, pero no tiene control o poder sobre su vida. Pablo dice que este niño es una ilustración de aquellos que están bajo la ley. La ley, las Sagradas Escrituras, es el tutor que nos instruye en los mandamientos de Dios. Pero llega el tiempo en que la escuela termina
Y tenemos que ocupar nuestro lugar como herederos de las riquezas de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, muchos cristianos no pueden captar este conocimiento. Siguen viviendo de acuerdo a las buenas obras y el haz esto y esto no hagas, sin comprender su posición como hijos de Dios. Ya leímos Gálatas capítulo 4 versículo 3, que dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Muchos aún todavía sirviendo a Dios, vivimos como esclavos, atados por el temor, por la culpa y la desesperación, porque no entendemos la adopción que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pablo le dice a esos creyentes: aún son niños en sus pensamientos, luchando bajo la esclavitud de leyes que ustedes mismos establecieron. Hay una muy buena pregunta. ¿No ves que ahora eres Señor sobre todas las cosas, capaz de participar en todo lo que el Padre le pertenece? Él te adoptó, te amó y te puso en la escuela para prepararte para algo. Y la cruz fue tu día de graduación. Aleluya. Nuestro Padre Celestial, amados hermanos, nos conforta en los días malos, en los días complicados. Sin embargo, Él desea algo más para nosotros en estos tiempos. Aleluya. Imagínate a un hijo adoptado que cumplió su tiempo. Su entrenamiento terminó y heredó el señorío sobre todas las riquezas de su padre. Sin embargo, este hijo sigue ganándose la vida a duras penas junto a los sirvientes, viviendo bajo los términos de esclavitud. Te pregunto, ¿es correcto que el padre lo consuele en su esclavitud, asegurándole que lo ama y que todo estará bien? No. Cualquier padre que ame a su hijo le gustaría que este hijo reclamase su herencia y saliese de la pobreza. Él lo exhortaría a que se apropiara de las riquezas que le pertenecen. De la misma manera, amado amigo, hermano, Dios no nos consuela en nuestra esclavitud. Por el contrario, Él viene a nosotros diciéndonos: hijo, hija, ¿cuándo vas a ocupar tu lugar a mi lado? ¿Cuándo vas a estar a mi casa y tomar posesión de todos los recursos que son ahora legítimamente tuyos? Esto no lo podemos leer nosotros en la carta del apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Aleluya. Dile al que está a tu lado: no somos esclavos, somos hijos. Y Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias a Dios, hermano, porque en nuestros tiempos complicados o difíciles, nosotros sabemos que ahora somos hijos de Dios. Amado hermano, quiero recordarte esto: si Jesús es tu Señor y Salvador,
entonces tú eres un hijo de Dios. Y porque tú eres su hijo, eres automáticamente un heredero y coheredero con Cristo de todas las riquezas del Padre. Aleluya. Por supuesto que nuestra posición como herederos no tiene nada que ver con las riquezas materiales. Es decir, que Cristo murió para hacernos ricos Cristo murió no para que nosotros seamos ricos en oro y plata. La Biblia dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Colosenses capítulo 2 versículo 9 leemos esto: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es Jesucristo. Esto quiere decir que Dios le ha dado a Jesús todas las riquezas en gloria. Aleluya. Por lo tanto, Él tiene a su disposición todos los recursos necesarios para sacarnos de cualquier día complicado, malo que nosotros estemos enfrentando. Aleluya. Sin embargo, algunos se preguntarán, ¿no está Dios interesado en nuestro bienestar? Claro que sí. Todos mis días malos tienen que ver con mis cuentas, con mis deudas y mi falta tal vez de dinero o problemas con la salud. Constantemente me preocupo por las condiciones de vida de mi familia, el tener lo suficiente para vivir. La palabra del Señor nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra griega por lo que habla y dice el apóstol Pablo, lo que os falte, viene de la raíz que significa haciéndose cargo de los asuntos. Todo lo que falte, todo lo que sea necesario. Pablo está diciendo, Dios es fiel para hacerse cargo de todas nuestras preocupaciones. Preocupaciones en el dinero, en las finanzas, los negocios, la salud, los tiempos complicados y todo aquello que nos hace pasar tiempos difíciles. Eso cubre tu trabajo, tu alimento, tu vestir, tu casa, tu salud. Más aún, también están las riquezas de su bondad, su fortaleza, su sabiduría y gracia, además de las riquezas de la seguridad de nuestra salvación. Gloria a Dios. Y aún más allá de estas riquezas, hermano, son inescrutables. Fíjate que Pablo dice, Dios suplirá todo lo que os falte, usando el singular. En otras palabras, Él está diciendo, necesitas una sola cosa y esto es a Jesús. Todas tus necesidades están en Él. Solo necesitas buscarlo y Él proveerá de todo en los tiempos complicados. Debes estar plenamente convencido que tu Padre Celestial tiene un gran afecto por ti. Aunque pongas en duda el amor de Dios, hermano, el amor de Dios siempre por ti, esto te va a bendecir. Él no te condena. Al contrario, Él siente tu dolor y desesperación. Y Él quiere que sepas que su almacén está repleto de todo lo que necesitamos. Y todo está dispuesto para ti. Pero el Señor te dice, tú no lo puedes usar o disfrutar al menos que lo recibas por fe. Debes reconocer que tú eres mi hijo, mi heredero. Y descansar en mi promesa que yo me encargaré de todos tus asuntos y necesidades. Aleluya.
demuéstrame que confías en mí, entrando a mi reposo. Para muchos creen a veces, quizás como yo, que días malos vienen sobre tiempo, pero sabemos que el Señor estará con nosotros. Y ellos han probado, muchos hemos probado que nuestro Dios, Él es fiel. Amado hermano, quizás tú puedas saber o entender que nos esperan días malos, pero debes llegar al lugar donde puedas decir: Jesús, yo pongo toda mi carga en ti ahora. Yo soy un heredero de las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Y sé que esas riquezas incluyen una provisión completa para todas mis necesidades, aún necesidades físicas, espirituales. ¿Puedes creerle a Dios? Para finalizar, vamos a leer las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y quiero terminar, hermano, haciendo una oración en esta hermosa mañana. Usted y yo tenemos que confiar en el Señor. El Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Investigue cuál es el significado de la palabra aflicción. Pero el Señor te dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre vamos a pasar tiempos complicados y difíciles, pero yo quiero invitarte que confíes en el Señor. Tú y yo somos hijos, somos herederos, y el Señor ha puesto en nuestra vida esta fe y esta confianza. Que vengan los tiempos o los días difíciles o complicados, usted y yo tenemos nuestra confianza en el Señor. ¿Tienes algún problema físico? ¿Tienes algún problema económico? ¿Tienes algún problema familiar? Nuestros días son malos, pero esta es la verdad que el Señor habla en nuestras vidas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero orar. Ahí donde está, incline su rostro. Yo quiero orar por usted para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por estos buenos tiempos que nos has dado. Sin duda para muchos, días malos, complicados, situaciones difíciles. Estas pandemias, estas situaciones que nos han llevado a encerrarnos en casa o a estar ahí metidos con la familia. Padre, quizás nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras ideas, aún nuestra fe quizás se han debilitado mucho por los tiempos que vivimos. Pero estamos escuchando, Señor, estas grandes verdades que tú tienes en nuestras vidas. Sin duda, muchos pasaremos tiempos difíciles y aún quizás no han llegado los tiempos más complicados para nosotros. Pero Padre, en el nombre de Jesús, nosotros estamos cerca de ti, somos tus hijos, somos herederos, dice tu palabra, de bendiciones especiales, de riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si alguien está padeciendo, está enfermo, en alguna situación ahí en casa, en su trabajo, Padre, yo te pido que pongas en nosotros esta fe y esta confianza de podernos acercarnos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, esté contento, alegre, viva conforme a la palabra del Señor. Esta mañana estaremos celebrando la Santa Cena, la comunión. Quiero invitarle ahí donde está también con los hermanos encargados ahí en la casa que tomen los elementos. Yo quiero hacer una oración y participamos y estaremos escuchando una música, algo muy propio para estar participando de estos elementos. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias por estos elementos que hoy nosotros tomamos, Señor, en obediencia a tu palabra.
este pan y esta copa, símbolo de ese sacrificio glorioso que hiciste por nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a la gente. Te damos gracias de poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me lo bendiga. Seguimos en actividades, Iglesia en Casa. Que la paz de Dios sea con usted. Dios le bendiga. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Sé